Gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno. Génesis 3. El merismo. Rapidito. No queremos hacer algo que sea muy largo, sino cortito. Génesis 3. El merismo. Vamos a explicar rapidito, de forma breve. Gracia y paz. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracia y paz. Shalom, que tiene más de 150 significados. Y ahí estamos. Bien. Génesis 3, el merismo. Génesis 3, el merismo. De todas maneras, esto va a quedar grabado para que usted pueda disfrutarlo y verlo. Fíjense, Génesis 3 en la poesía hebrea era usado para dar y proveer significados. O sea, estamos hablando del merismo. El merismo era usado en la poesía hebrea para dar y proveer significados imaginarios, simbólicos, hipotéticos, teóricos, utópicos, idealistas, fantasiosos y alternativos, lo que algunos llaman etiológicos, usando el patrón de pronunciación de palabras por animales, plantas, objetos y cosas inanimadas, proveyéndole la capacidad de poder comunicarse con los seres humanos para dar a entender dentro de un relato significativo todos los elementos que estaban totalmente envueltos en los resultados finales de dos extremos contrastantes. Ahora, el merismo de Génesis 3, el capítulo 3 del libro de Génesis, Bereshit, Génesis 3, fue escrito, ya está comprobado, fue escrito y compuesto en Jerusalén entre los años 970 y 930 antes de Cristo, en el llamado monoteísmo emergente. ¿Por quiénes? ¿Quiénes escribieron el capítulo 3 de Génesis? ¿Quiénes escribieron ese merismo? Fue escrito en el monoteísmo emergente por escribas intelectuales de la corte del rey Salomón, que pertenecían al grupo religioso central del núcleo yavista. ¿Qué pasa? Que usted se preguntará, ¿y por qué compusieron ese capítulo 3? Bueno, es que Israel llegó a una época que tuvo un monoteísmo emergente. ¿Por qué? Porque el monoteísmo en Israel no fue un cambio súbito ni repentino, sino que fue un proceso histórico, teológico, cultural, complejo, que moldeó profundamente la historia de la religión y el pensamiento humano. El monoteísmo emergente de la época de Salomón, que fue entre David y Salomón, es un concepto que describe la transición paulatina, sistemática, gradual de sociedades antiguas desde el politeísmo, porque Israel nació en el politeísmo. Lo repito, Israel nació en el politeísmo, la creencia en múltiples dioses, y luego llegó en un proceso evolutivo al monoteísmo, la creencia en un único Dios supremo. Este fenómeno se desarrolló especialmente en el contexto del antiguo Israel y es vital y central para comprender el desarrollo del judaísmo y posteriormente de todas las religiones abrahámicas, entiéndase cristianismo, judaísmo e islam. Ahora, ¿cómo fue la cronología de esa evolución religiosa? Esa evolución religiosa
esa cronología religiosa de Israel no fue lineal, no fue uniforme, sino que fue un proceso gradual influido por la política, influido por la cultura, influido por las naciones vecinas, influido por las crisis históricas, como ejemplo, el exilio babilónico. Y cuando usted analiza, Israel nace en el politeísmo. ¿Por qué? Estamos hablando de un proceso gradual. El politeísmo va desde el año 1200 al año 1000 antes de Cristo. ¿Y qué es el politeísmo? Adoración de múltiples dioses. Y en el contexto de Israel están las influencias cananeas de El, Baal, Astartet y Achera o Acherá. Luego viene del politeísmo. Por eso dije que fue un proceso gradual y no fue uniforme. Luego del politeísmo viene el enoteísmo, que va desde el año 1000 al año 930 antes de Cristo. ¿Y qué caracterizó el enoteísmo? Que Yahvé era el Dios principal dentro de un contexto politeísta. O sea, que se adoraba a Yahvé como Dios principal, pero estaba la existencia de otros dioses. Luego del politeísmo y el enoteísmo, ¿qué vino? La monolatría. La monolatría fue desde el 930 al 586 antes de Cristo. ¿Y qué es monolatría, doctor Paulino? La adoración exclusiva a Yahvé, pero con la coexistencia de otros dioses. Y luego del politeísmo, el enoteísmo y la monolatría, ¿qué vino? El monoteísmo, que ocurrió, si usted lo analiza, desde el año 586 al 400 antes de Cristo, donde Yahvé era el único Dios y se negaba la existencia de otros dioses. O sea, que existió un contexto histórico para desarrollar desde el politeísmo, pasando por el enoteísmo, pasando por la monolatría y luego acudiendo al monoteísmo. Ahora bien, repito, porque muchos piensan que Génesis 3 llegó así de repente. No, perdón. Génesis 3, hay una, para que entiendan, es una mezcla de sabiduría y drama teológico. Repito, Génesis 3 es una mezcla de sabiduría y drama teológico, donde se conjugan una narración mitológica, etiológica, simbólica, con elementos de sabiduría. El propósito principal de Génesis 3, el mensaje, ¿qué es? Sencillo, es teológico y no histórico. Repito, el propósito de los autores de Génesis 3 no es dar una fecha, sino dar un mensaje teológico. Por eso Génesis 3 es teológico y no histórico, porque está centrado en explicar el estado actual de ¿qué? De la humanidad, sus procesos, sus sufrimientos, su separación de Dios, utilizando un lenguaje narrativo, pero profundamente simbólico y culturalmente arraigado en el antiguo cercano Oriente. Por eso, la serpiente de Génesis, aunque en el proceso evolutivo, los teólogos del siglo I y II antes de Cristo, que eran los sacerdotes del segundo templo, ahí fue que se convirtió y dijeron que esa serpiente era Satanás, que era el diablo. Pero los que escribieron Génesis 3 no pensaron en Satanás, no pensaron en diablo, sino que ellos dijeron: tenemos que simbolizar a algo o a alguien o a un animal que represente las deidades cananeas, las deidades egipcias, las deidades mesopotámicas, y convirtieron y tomaron la serpiente como el símbolo de los dioses paganos. De modo que el mensaje de Génesis 3 es un mensaje
profundo, lleno de sabiduría, lleno de un mensaje teológico, de un drama teológico, pero cargado de sabiduría. Repito, para los que llegaron tarde, según la Universidad de Bar Ilan, que está allá en Ramat Gan, en Israel, que es la Universidad Bibliotecaria de los Estudios Judaicos, lenguas semíticas, hebreo, judaísmo, cultura hebrea e historia judía, según la Universidad de Bar Ilan, en Israel, del cual tenemos todos los libros, que son más de 1000 libros. En la poesía hebrea, Génesis 3 representa una narrativa que quiere dar y proveer significados imaginarios, simbólicos, hipotéticos, teóricos, utópicos, idealistas, fantasiosos y alternativos, usando un patrón de pronunciación de palabras por animales, plantas, objetos y cosas inanimadas, proveyéndole a esos seres la capacidad de ¿qué? De poder comunicarse con los seres humanos para dar a entender dentro de una narración o de un relato significativo todos los elementos que estaban totalmente envueltos en los resultados finales de dos extremos contrastantes. Amados, gracia y paz, que el Eterno les bendiga. Les deseo feliz año nuevo a todos y hasta la semana próxima. Y que esto sea de edificación, investigación, y donde usted hurgue e investigue y compruebe lo que le estamos enseñando, porque muchos poseen o creen que poseen la verdad, pero es la verdad de lo que ellos creen, no la verdad verdadera. Hello, no es la verdad absoluta. Y tenemos que conocer el verdadero mensaje de las Escrituras. Gracia y paz. Shalom, shalom. Bendiciones.